Hay 3 temas o partes que voy a tratar en este video. El primero es el por qué lo estoy haciendo, después hablaré de la curva de la tolerancia y terminaré con una reflexión sobre cómo las tendencias actuales están arruinando el entretenimiento, el cual afortunadamente es mutable y con seguridad logrará mejorar en años venideros. Pues empezamos. Una de las controversias innecesarias que envuelve tanto a Mexican Power como a Sebastián Derain es la reputación que cada canal tiene. Por un lado dicen que Mexican Power se ha dedicado a atacar a los LGBT, por otro lado dicen que yo me he dedicado a defender esta comunidad en el canal de Sebastián Derain. Es gracioso porque la última vez que vi gente pidiendo opinión sobre mí, había personas diciendo, ese bastardo es un progre, junto a otras personas que decían, ese güey es el típico antiprogre. Las bases de tales opiniones provienen de videos que he liberado, cuando los LGBT fracasan, volúmenes 1 y 2 en Mexican Power, lesbiatopía y personajes LGBT en videojuegos en Sebastián Derain, por mencionar unos ejemplos. También está esa videoreacción que hice al video de Alfreli sobre la inclusión siempre esforzada, material dividido en 2 partes, una de reflexión sobre tipos de inclusión y otra meramente para ver el video y opinar. En una época donde los extremismos están a todo lo que da, proyectos como los míos no son aceptados tal cual son. Cualquier crítica que se pueda hacer sobre los LGBT es inmediatamente etiquetada como propia de un conservador intolerante y homofóbico. Es irónico que me hayan llamado así en ocasiones cuando desde los 16 años he aceptado mi bisexualidad, algo que no suelo mencionar porque no me parece relevante para interactuar con la sociedad. De igual manera, cualquier crítica que se haga sobre estas teorías de que se busque imponer lo LGBT me llevan a recibir la etiqueta de que soy un progre cualquiera que está a favor de promover una ideología de género absurda. De hecho, en ambos canales he opinado sobre el feminismo y a veces, entre comillas, lo defiendo o lo ataco. Naturalmente con esto vienen comentarios de algunas personas que me dicen que es que antes eras diferente o es que eres un hipócrita, cuando la verdad es que mi visión de las cosas no ha variado mucho en los últimos años. Por ejemplo, en el video de cuando los LGBT fracasan de Mexican Power, inicio ambos videos dejando muy en claro que la cosa no es atacar a las personas LGBT en general, sino burlarme de casos específicos en los que alguien quiere dárselas de muy listo y lo único que hace es quedar en ridículo, ya sea con intentos de chistes que no tienen futuro o con intentos de análisis que no van a ningún lugar. También hay un video en Sebastián Derain donde hablo sobre cómo hay gente de los LGBT que se ha apropiado del concepto de diversidad cuando precisamente ese término abarca muchas otras cosas más allá de la orientación sexual, como discapacidades, condiciones neurológicas y muchas circunstancias más que van delimitando la forma de desenvolverse en el mundo para cada persona. Las reacciones de algunas personas han sido terriblemente estúpidas. Ni siquiera escuchan lo que estoy diciendo y se ponen a opinar como si hubiese repetido lo mismo que canales más extremistas han dicho, y desde ambos sectores. Algunos LGBT me dicen que estoy heteronormado y los anti-LGBT nada más han ido a esos videos a insultar a los gays. De hecho me he burlado de esta situación del LGBTQ+, porque cada vez ponen más y más etiquetas para el modo en que alguien puede comportarse y lejos de permitirle a cada quien construir su identidad en su afán por alcanzar esa visibilidad, los LGBT que históricamente han sido un grupo que busca romper géneros, ahora buscan meter a la gente en su respectiva cajita, haciendo que algo íntimo y personal como la sexualidad se convierta en un país imaginario. Pero todo esto no es gratuito, es fruto de la crisis del nacionalismo. Hasta fines del siglo XX, la gente buscaba aferrarse a un ideal de pertenencia que los ayudara a definir su identidad. El nacionalismo los proveía de esa sensación de seguridad en lo que el autor Benedict Anderson llama comunidad imaginada. Gente que habita en un territorio delimitado arbitrariamente asume que tiene mucho en común con personas que ni siquiera conoce. Esto se reflejaba mucho en la afición por competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de fútbol, y acompañando al nacionalismo estaban otras formas de pertenencia como la familia consanguínea, los barrios o las regiones. Cuando a partir de los años 90 empiezan a superarse muchas restricciones de idioma, el mercado se expande e inicia con fuerza el fenómeno de la globalización. Muchas visiones sobre la vida empiezan a ser compartidas. La visión que tiene una persona cuya familia siempre ha vivido en la misma zona es muy diferente a la que tiene alguien que desciende de inmigrantes o que en su afán para lograr una meta tiene que desplazarse hasta una ciudad diferente del mismo país. Gradualmente la idea de que la familia no es
aquella con la que naces, sino la que construyes en el camino, fue proliferando al punto que hoy ese concepto ya está muy gastado en la cultura pop y se ha visto en películas como Bohemian Rhapsody o Rápidos y Furiosos. Antes las familias siempre estaban pegadas, había reuniones familiares cada semana y te tenías que fletar a esos familiares criticones cada año nuevo o Navidad. Poco a poco el saber de que puedes alejarte de la gente que no te agrada sin importar el lazo consanguíneo ha tomado más fuerza. Quedarte alrededor únicamente de la gente que te hace sentir mejor y no solo con aquellos que supuestamente perteneces. Aunque parezca que se está dando un paso adelante para la liberación personal, también se está entrando en un terreno muy inestable, porque al dejar a un lado la identidad nacional, la familiar, la regional y demás, ahora cada quien tiene que asumir la labor de construcción de su propia identidad sin ese andamiaje, que para buenas o para malas quitaba muchas preocupaciones porque nos daba, por decirlo así, un paquete de inicio para nuestra constitución como sujetos. Cuando eres gay, lesbiana, bisexual, transgénero, queer, asexual, las situaciones incómodas e hirientes son más frecuentes en la familia nuclear o extendida. Para sentir que puedes avanzar, tienes que renunciar a muchas cosas de ese paquete inicial porque representa todo aquello que te rechaza por ser quien eres. Y lo que sucede con la comunidad LGBTQ+ es que sus activistas te ofrecen un paquete alternativo de identidad centrado mayoritariamente en tu orientación sexual. Si sientes que eso es lo único a lo que puedes aferrarte, entonces empiezas a estar igual de alienado que los nacionalistas más extremos, pues comienzas a ver la bandera arcoíris como si fuese algo sagrado. En el momento en que alguien, con razón o no, haga una crítica a los LGBT, la persona con una identidad personal escasamente construida siente que debe defender con su vida esa identidad prediseñada que la comunidad LGBTQ+ le ha dado, cegándose a las malas prácticas que dicha comunidad pueda tener. Para mí, saltar de un sistema identitario alienante a otro no es la mejor manera para construir una identidad personal, y en más de una ocasión me he burlado de tantas siglas que le ponen, llegando a decirle los LGBTQ H1N1, porque ya me parece ridículo querer ponerle etiquetas a todo, ya que en vez de ver gente liberándose de expectativas ajenas sobre lo que deben hacer y ser, estoy viendo que las personas solo están cambiando un cajón por otro, donde igual tienen que adaptarse a una forma de ser. Ya con lo mencionado antes, es hora de hablar sobre la curva de la tolerancia y cómo el activismo LGBT está empezando a destruir todos los avances que ha generado en los últimos años. El choque entre la ideología familiar central nuclear y la ideología LGBT se da mucho en sociedades donde hay demasiado culto religioso, porque los creyentes son propensos a creerse con la facultad de intervenir en las decisiones ajenas, de dar consejos que nadie les pidió. Ha sido gracias a personas LGBT virtuosas que hemos visto crecer la aceptación de este tipo de personas en sociedad. Cuando tenemos esas personas en el ojo de la opinión pública haciendo activismo en pro de los derechos de gente como ellos, la sociedad es más abierta a tolerar. Y ese es el punto. No puedes obligar a nadie a que quiera a un grupo que les desagrada, y muchas veces, por más campañas que hagas o por más que metas el tema en una agenda política, eso va a cambiar. Sin embargo, en lo que sí se puede favorecer, y que de hecho es un cambio gigantesco, es el de enseñarles a tolerar a dicho grupo. Si antes veías una pareja gay tomada de las manos y le ibas a echar un sermón de que era pecaminoso, a través de aprender a tolerar a los demás, simplemente dejas que sigan su camino, ya no les dices nada. Si antes iban a tu negocio y les negabas el servicio, ahora aprendes que simplemente te puedes reservar tus opiniones y les atiendes como cualquiera. Fenómeno histórico y real. Hemos visto cómo a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI hubo más y más empresas y gente en general mostrando su apoyo o simplemente reconociendo que cada quien es libre de hacer lo que quiera mientras no dañe a los demás. Hubo una época donde todo mundo tenía su amigo gay y no había gran problema al respecto. Por supuesto que los problemas de aceptación no desaparecieron, seguían allí, pero había en el ambiente algo muy distinto. Sin embargo, cuando los grupos marginados, desfavorecidos o en desventaja empiezan a sentir que el cambio social está siendo efectivo, se sienten empoderados para ir más allá en sus reclamos. Si en su contexto inmediato ya no tienen tantos problemas, empiezan a mirar donde sí los hay y protestan para defender los derechos ajenos. No van al lugar donde sucede el problema, se quedan donde están y allí protestan, y eso empieza a incomodar. Más tarde empiezan a buscar y rebuscar aspectos minúsculos que les parezcan opresores u ofensivos, y es cuando se vuelven intolerables.
Cuando llegan a este punto, la minoría o grupo marginado, que hasta entonces había podido hablar sin relativa oposición, empiezan a encontrar más y más gente que trata de rebatirle sus argumentos, y esto anima a más gente a hacer lo mismo. En pocas palabras, empiezan a oírse voces que les recuerdan que siguen siendo una minoría. Recordemos cuando Barack Obama ganó la presidencia en Estados Unidos. Empezaron a salir activistas por todos lados para buscar ese gran cambio social. Fue la época en que aparecieron los Social Justice Warriors, quienes en vez de lograr ese avance que tanto querían, simplemente terminaron por detonar que más y más gente apareciera para atacarlos y para rebatir cualquier tipo de discurso sobre igualdad, equidad y género. Y hoy en día es algo masivo cuando se protesta en contra de las sandeces que dicen, por insignificante que sea la persona que lo dijo. No fue gratuito que Donald Trump, después de semejante periodo, fuera elegido por los americanos como su presidente. No lo eligieron por sus virtudes políticas, sino como una respuesta al ambiente de porquería que los supuestos liberales habían creado. Lo mismo ha sucedido con temas relacionados al racismo. Cuando antes la gente iba gustosa a ver las películas de Cuba Gooding Jr., Will Smith, Don Cheadle, Denzel Washington y Eddie Murphy, a nadie le importaba que su inclusión hubiese sido forzada o no, solo veían un buen actor desempeñando estupendamente su papel. Pero la gente que creyó que con reclamos incesantes podría hacer que las cosas fueran más incluyentes, terminaron por llevar a los consumidores a negarse a ver esas películas donde coloquen protagonistas afrodescendientes. Hubo una época donde si querías poner un personaje femenino interesante e inteligente, la pintabas con algún toque feminista y el público lo aceptaba, lo entendían. Tal vez les incomodaba, pero lo toleraban. Cuando la nueva ola de feministas empezaron a aparecer entre la gente y a realizar activismo insistente sobre cosas irrelevantes como un corte de cabello o teñir axilas, mientras criticaban industrias en las que el público femenino era muy reducido, como por ejemplo en los videojuegos en aquella época, la percepción que la sociedad empezó a tener de las feministas comenzó a ser muy negativa, al grado a que nuevamente vuelve a ser un insulto, porque en cada sector hubo gente virtuosa que demostró que el talento podía provenir de un grupo marginado, desde afrodescendientes, inmigrantes, latinoamericanos, LGBTs, feministas. Pero cuando gente sin verdadero talento empezó a querer dárselas de activista, empezaron a sabotear su propio movimiento. El activismo, aunque duela, no es para todos, es para la gente mejor preparada, porque al ser activista estás representando algo más grande que tú mismo. La gente que toma la bandera arcoíris se la ve como una nación que hay que defender por los medios que sean necesarios, no se está dando cuenta de que solo están preparando su propia destrucción. En estos tiempos hay una época de crisis en el entretenimiento, donde los autores no quieren caer en los mismos clichés de siempre, mas tampoco saben cómo hacer un tipo de entretenimiento diferente para las nuevas generaciones. Por ejemplo, The Last of Us fue un videojuego que se hizo popular no solo por su dinámica de juego, sino porque el protagonista era un ideal masculino del tipo de hombre hastiado por la vida que redescubre la importancia del cariño paterno cuando conoce una figura filial, una chica de nombre Ellie, a quien busca cuidar sin importar que eso implique el fin de la humanidad. Para bien o para mal, era la historia de una figura patriarcal, su historial de pérdida, redención y posterior lapso visceral que nos dio un final impactante. Al poco tiempo se liberó un DLC donde se nos mostraba que dicha niña, Ellie, en realidad era lesbiana, y el cómo ella se había infectado con el virus y descubrió que era inmune, además de acompañar a su figura paterna mientras estaba vulnerable. Al ver la buena aceptación que tuvo, quisieron ir más allá, y ese concepto fue radicalmente cambiado por uno en el que casi todos los personajes eran mujeres y los pocos hombres que aparecían terminaban muertos. Naturalmente la franquicia perdió su público por no conocer a la audiencia. Esta época llena de intentos de llamar la atención para generar un cambio que solo acaban por ser un disparo en el propio pie de las compañías, está generando que la gente se aleje de ese sector. Toman a una actriz agradable y la convierten en alguien que se pelea por absolutamente nada con otros compañeros de trabajo, como hizo Disney con Brie Larson. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con proyectos como Voltron o Unidos, en los que se hacen muchos aspavientos sobre un personaje LGBT y a la mera hora solo hay un cameo que se pierde con el resto de los eventos de la trama? Y entre estos ires y venires, vemos gente haciendo rebuscadas teorías sobre cómo Dipper, Danny Phantom, Mulan o Lake son trans, mientras ignoran a otros personajes que son abiertamente LGBT o que sería más creíble decir que lo son.
Ahora vemos publicaciones que insisten en que una hipocresía es quejarse tanto de la inclusión forzada cuando antes Bugs Bunny se la pasaba vistiéndose de mujer o besando a todo hombre que se encontraba. Pero la gente que hemos observado los cambios en el actuar de la sociedad entendemos el por qué está sucediendo, por qué todos ahora son más agresivos. Aquellos que buscaban hacer un gran cambio lo echaron a perder para todos. Y es porque a la hora de la hora realmente no tenían nada por demostrar, porque lo único que tenían eran voces de queja pero ningún aporte real para la dinámica social. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.